Tú viene a través del Espíritu de Dios, gloria a Dios. Porque tu vida no es cambiada por una información, sino que tu vida es cambiada por una revelación, gloria a Dios. Hay gente que tiene que entender que una información, si no está conectada al Espíritu, no te va a cambiar, sino que la revelación viene a tu espíritu, y luego que la revelación viene a tu espíritu, recibes el entendimiento de no solamente escucharla, sino de ser un hacedor de la palabra. Hay personas que piensan que su vida va a cambiar por un suceso, o que su vida va a cambiar por la manifestación de una señal. Y yo quiero decirte que nuestras vidas no cambian por un suceso, sino que nuestra vida es transformada por un proceso. Oh, gloria a Dios. Pablo enseña que la revelación es del Espíritu. Y Pablo habla de que nosotros somos transformados de gloria en gloria. En medio de la palabra gloria en gloria hay un intervalo de tiempo. Aleluya. Y a ese intervalo de tiempo le podemos llamar procesos. Aleluya. Dios, cuando te da una palabra, te da un principio, quizás te muestra el final, como a José. Yo predicaba hace unos días. Dios le muestra un sueño a José, le da una palabra en su principio, quizás ve parte de su final, pero José no ve lo que pasa en medio del proceso. Porque tienes que entender que cuando Dios te va a llevar al cumplimiento de lo que Él te prometió, Dios te va a procesar. Aleluya. Y hay personas que Dios nunca le muestra el proceso en medio de la palabra que Dios le da, porque si tú, oh, gloria a Dios, te das cuenta del proceso que quizás tú vas a vivir, abandonas el propósito. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios te dice: voy a hacer de ti un pastor, voy a hacer de ti un ministro, voy a hacer de ti un misionero, voy a hacer de ti un hijo de Dios. Dios te da la palabra, pero no te muestra el proceso. Pero tienes que entender que el proceso no se puede rechazar, que el proceso no se puede evadir, porque el proceso es el instrumento que Dios usa para llevarte al propósito. De hecho, propósito y proceso van de la mano para llevarte al cumplimiento de tu destino. Tu vida es transformada por un proceso, y el proceso es el instrumento que Dios utiliza a tu favor. Pablo está hablando en el capítulo 3. Dice que hay ciertas restricciones y ciertas exigencias para que el velo sea quitado, y una de ellas es que se conviertan al Señor. Pablo no dice el que se congregue, sino que dice el que se convierta, porque en las iglesias hay mucha gente que son congregados, pero no son transformados. Aleluya. Y no todo el que está congregado está transformado. Oh, mi alma, gloria a Dios. Dios no quiere que tú te congregues. Aleluya. Dios quiere que tú te dejes transformar cuando te congregues. El problema de tantos problemas, aleluya, en la iglesia es que no queremos dejar que Dios nos transforme. Uno de los puntos especiales que Pablo está hablando dice: a cara descubiertas. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de lo que es un velo. Aleluya. El velo era algo que estaba en el Antiguo Testamento, que ocultaba lo que era la presencia de Dios cuando estaba en el arca. Pablo está hablando que para accesar a la gloria tenemos que dejar los velos y quitarnos las máscaras delante de Dios, porque Pablo dice: la gloria es como un espejo. Y cuando tú te vas acercando a la gloria de Dios, tú no ves la falla de tu hermano. Tú no ves la debilidad de tu hermano en el espejo, sino que cuando tú te ves en el espejo, tú ves tu debilidad, tú ves tu falla, tú ves tus errores, tú ves el área que no te deja procesar. Pablo dice: cuando te veas en la gloria, quítate la máscara, quítate los pelos para que puedas entrar en la gloria. Los velos se pueden definir como ideas
como religión, religiosidad, porque la religión no es lo mismo que la revelación, no. La religión no es lo mismo que la relación. La religión nos ha enseñado por mucho tiempo que lo que proyectemos afuera es lo que realmente indica lo que somos por dentro, y lo que tú eres por fuera no es lo que tú eres por dentro. De hecho, se supone que lo que tú eres por dentro se manifiesta afuera, no solamente con un traje, no solamente con una falda, no solamente con una corbata, no, sino que cuando tú te accesas a la gloria, todo lo que implica que sea obra de la carne se tiene que morir. Porque Dios no vino a tratar con tus remiendos viejos. Porque hay gente que quieren accesar a la gloria con remiendos viejos, con su viejo hombre, y a la gloria tú no accesas con el viejo hombre, porque Dios no vino a remendar tu hombre viejo. Dios vino a trabajar con el hombre nuevo que hay en ti. Que el hombre nuevo que hay en ti es el que Dios quiere procesar. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. La palabra transformado significa trans, dividida, más allá, formación de lo que tú, de la forma que tú tienes. Porque cuando tú estás en un proceso, tú entiendes que tu hoy no es tu mañana. Aleluya. Se lo voy a explicar. Cuando tú estás en un proceso, tú entiendes que tu hoy no es tu mañana. La palabra transformación viene de metaformos, que quiere decir metamorfosis, lo que se conoce como la oruga y la mariposa. Tú estás viendo hoy una oruga, pero eso no quiere decir que tú hoy es que tú eres una oruga. No, tú estás en un proceso, pero tu mañana es que eres una mariposa. Hay gente que están viendo tu hoy y te juzgan por tu hoy, juzgan tu proceso, juzgan tu tropiezo, juzgan tu caída, y no saben que eso es parte del proceso que Dios está usando para formarte. Dile a alguien: yo no soy gusano hoy, yo soy mariposa. Simplemente estás juzgando mi presente porque no conoces mi final. Por eso el ministro que no es maduro juzga un proceso y no sabe que el proceso, que quizás no parezca tan bonito para los que te rodean, para Dios es necesario. Un roble, antes de ser un roble de 25 metros de altura, primero es una bellota. Gloria a Dios. La bellota estaba en el suelo como bellota, pero un día se cansó de ser bellota y rompió el cascarón, porque entendió que la bellota era parte de su proceso, pero no era su destino final. La bellota entendió que era un roble y se cansó de estar en el suelo. Tu presente no es tu final. Dios quiere que tú mires más allá del proceso. Pero tú no puedes mirar más allá del proceso porque te has conformado a tu condición actual. Te has conformado a ser un gusano, te has conformado a ser una bellota. Y el proceso lo recibiste como adaptación, porque en medio del proceso has visto resultados. Y Dios no quiere tus resultados presentes, porque lo que Dios quiere hacer contigo es mucho más grande que lo que tú estás viendo hoy. Oh, por favor, alguien tiene que adorar a Dios. Dios quiere hacer cosas más grandes, pero tú tienes que romper con el conformismo que hoy estás viviendo. Pablo habla de entendimiento, habla de mentalidades. Bendito Dios. Porque a la iglesia primitiva se le enseñó a sacar demonios de los cuerpos, que a trabajar con mentalidades. Porque un demonio se va de un cuerpo instantáneamente por el poder de la palabra. Pero una mentalidad puede tardar años en cambiarla.
Santo. Y es más fácil echarle la culpa a un demonio de nuestros errores que reconocer que Dios quiere trabajar con nuestra, oh gloria a Dios, con nuestro carácter y nuestras mentalidades. Hay gente que le echa culpa a los demonios. Oh sí. Santo. El celo. Pastor, ayúdame con este demonio de celo. Santo. No me deja quieto. Busco el teléfono a mi esposa todos los días. No, eso no es un demonio. Eso es una mentalidad de inseguridad. Que tú tienes que cambiar. Aleluya. Dios no. Alguien se tiene que dejar transformar por la palabra. Gloria a Dios. Es más fácil echarle la culpa a un demonio que reconocer que Dios quiere cambiar tu mentalidad. Mentalidades que has adaptado en épocas de vivencia a la cual tu mente fue entrenada en años pasados antes de venir al Evangelio. Aleluya. Quizás un padre te crió así, oh gloria a Dios. Quizás en tu vecindario eran así, aleluya. Y tú viniste con qué? Con ideologías, mentalidades que muchas veces los ministros usamos para manipular al pueblo. Y eso Dios quiere romperlo. Eso se llama moldes. Eso se llama, oh gloria a Dios, mentalidades. Aleluya. Bendito Dios. En la psicología se llama lo que tú ves desde el punto de vista en el cual te enseñaron. Si te enseñaron que todos los colorados son feos, tú cuando me ves a mí vas a decir, él es feo. Si te enseñaron que la gente de piel oscura son feos, cuando venga uno de piel oscura, él es feo. Porque te enseñaron a eso. Y hay gente que no pueden accesar a una gloria mayor porque ven las cosas desde su punto de vista. Por eso cuando el pastor los corrige, no se dejan corregir. Cuando el pastor le dice que tiene que sentarse, no se quiere enseñar porque tienen mentalidades. No son demonios, son mentalidades y moldes que Dios quiere romper. ¿Para qué? Para que tengas el molde de Cristo, hables como Cristo, camines como Cristo y hagas lo que Cristo hizo en la tierra. Cuando Pablo está hablando de revelación, Pablo dice que no podemos entrar a caras descubiertas, sino a caras descubiertas y no con disfraces. Porque la religión nos enseñó a tener disfraces. No necesitamos estar en el día de Halloween como un disfraz porque estamos disfrazados todos los días del otro. Y Dios a través de Pablo le habla a su propia generación. Quítense la religión de no tener una relación, porque el pueblo servía por obra, diezmaba, daba ofrendas, se vestían con vestiduras largas, Mateo 23, pero dentro de sus corazones cavilaban. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Por eso Joel dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón, rasguen lo que el hombre no puede ver, porque la gente ve de mí, aleluya, una reputación, pero Dios en secreto ve mi relación. Fuera de la gente ve de mí lo que yo, oh gloria a Dios, proyecto, pero en el secreto Dios conoce lo que yo soy cuando nadie me está viendo. Eso se llama integridad, velos, mentalidades que tienen que ser renovadas. Cristo en su primer discurso dice, arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentidos quiere decir metanoias, metanous, cambio de mentalidad. Arrepentidos, conviértanse del viejo hombre al nuevo hombre. Cuando Cristo dice arrepentidos, no está diciéndole ustedes son pecadores, se van a perder. Santo. Cristo está diciendo cambien su mentalidad de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Los fariseos nunca pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios porque tenían una mentalidad ciega, tenían velos
Y es lo que hace la religión, la falta de relación, que tú no puedes discernir lo del Espíritu, gloria a Jesucristo. ¡Santo! Y no puedes dar con el tiempo que Dios ha preparado para tu vida. Como ellos tenían velos, religiones, no pudieron discernir que el que le venía a traer la salvación fue al que ellos crucificaron. Aleluya. Porque cuando tú tienes velo, el que te viene a bendecir o el que te viene a confrontar con una palabra, tú piensas que es tu enemigo, aleluya. Pero cuando tú no tienes velo, aleluya, y tú tienes un molde roto por el poder de la palabra, el que te va a bendecir viene a bendecirte, viene a confrontarte porque quiere, oh gloria a Dios, que seas transformado por Bendito el Dios. proceso Aleluya. de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Tú entiendes que tu condición de ayer no es suficiente para lo que Dios quiere hacer contigo hoy? Dios quiere llevarte a un nivel mayor para alcanzar más para tu vida. Cuando no tenemos relación con Dios, vivimos conformes al hoy de nosotros. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene más para contigo, gloria a Dios, cosas que realizar. Porque lo peor de un hijo de Dios es que no pueda sentir la satisfacción de que ha ejercido el propósito de Dios en la tierra. Por eso hay personas que se encuentran frustradas, que no sienten a Dios muchas veces, aunque el cristiano no sirve a Dios por emoción, sino por revelación. Santo Jesús. No puede sentir que está ejerciendo el propósito de Dios para con su vida. Porque mientras tú no estés en el molde correcto y tú no tengas una relación y la revelación del Espíritu no la recibas por la intimidad que tú tengas con Dios, no vas a encajar a tu propósito. Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Entonces Dios no quiere que tú estés sentado en una banca mientras los años van pasando y tú no sientas que estás ejerciendo el propósito de Dios en tu vida, gloria a Jesucristo. ¡Santo! Y tú tienes que entender que cuando Dios quiere llevarte a otro nivel mayor en Él, lo primero que tienes que romper es tu conformismo. Aleluya. ¡Aleluya! Y el conformismo muchas veces cuando es tu amigo se convierte en tu peor desastre espiritual. Pero cuando tú sientes que estás en un nivel y Dios quiere hacer más contigo, oh, gloria a Dios, tú entiendes que lo que estás hoy haciendo no es suficiente. Tú sientes que hay algo más allá, hay algo más del muro, hay algo que Dios me habló y no lo he visto. Quiero ver su compañía. Oh, tienes que levantarte de la condición actual. Escucha bien. Cuando uno tiene una mente cautiva o una mentalidad que no quiere ser rota o no dejamos que sea rota por el poder de Dios, podemos tener un espíritu libre, pero una mentalidad cautiva. Santo Jesús. Y entonces buscamos lo que es la justificación para los fracasos que tenemos alrededor de nuestra vida. Y le buscamos echarle la culpa a quién se le puede echar la culpa. Nos convertimos como Adán cuando pecó. La mujer que tú me diste. Entonces tú entiendes que Dios, más de traerte un culto y ver cómo todas lenguas y corres, que gloria a Dios por la manifestación que me encanta. Santo Jesús. Pero hay gente que si lo ven corre, brincos y lenguas, sienten que Dios no estuvo ahí. Porque están detrás de un suceso, no quieren recibir un proceso. Porque de qué te vale que hoy tú vengas corriendo, danzando. Mira, pastor, me salió aceite por la cabeza. Y estás corriendo, hablando en lengua. Mira, Dios mío, lo que Dios hizo conmigo. Brincas, corres, salta. Pero cuando llegas a tu casa, vuelves a ser un malcriado con tu esposo. Santo. O viceversa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo. Yo prefiero que esta palabra unja tu mente, aleluya. Y que quizás no haya aceite por tu cabeza milagroso corriendo, pero sí tu mente fue transformada, aleluya, por el poder de una palabra que te transformó, gloria a Dios. Santo.
Dice la Biblia que había un paralítico en Capernaum. Vamos a la Biblia. Y me gusta la historia de este paralítico porque recibí hoy una revelación que me estremeció. Y es que nunca había visto al paralítico desde este punto de vista. Dice la palabra que Jesús estaba en Capernaum. Capernaum significa el pueblo de Nahum. Nahum era un profeta. Y cuando usted estudia el libro de Nahum fue un profeta que profetizó libertad de un cautiverio. Cuando Nahum profetiza, habla de que el pueblo iba a ser libre de un ejército enemigo que los oprimía. En pocas palabras, en Capernaum era la ciudad conocida como el profeta que profetizó libertad sobre un pueblo oprimido. Pero lamentablemente, aunque el pueblo fue libertado físicamente, espiritualmente, había un pueblo en Capernaum que era cautivo. Mentalidades cautivas. Jesús estaba en la ciudad del profeta Nahum. Y si había una gran multitud que se agolpaba, quiere decir que había un gran avivamiento en Capernaum. Gloria a Dios. Pero qué tremendo cuando estudiamos la palabra que vemos que los enemigos de Jesús, oh gloria, Santo Jesús, eran los fariseos. Aleluya. Yo creo que Jesús no tuvo un enemigo más grande como los fariseos. En todos los momentos donde Jesús iba a manifestar un avivamiento, se presentaban los fariseos. Dice la palabra que cuando este paralítico recibe la noticia de que hay un gran avivamiento, aleluya, gloria a Dios. había oposición en la puerta, había oposición dentro de la casa, y quiere decir que también había oposición en las ciudades. Aleluya. O sea, en la ciudad había oposición, en la puerta había oposición, y dentro de la casa había una oposición. Si usted visualiza la perspectiva de este paralítico, lo que me llama la atención de este paralítico es que no se dio por vencido. Aleluya. Él vio que en la ciudad había revuelo, vio que dentro de la casa había oposición y vio que dentro de la puerta no cabía nadie más. Y me llama la atención como un paralítico, gloria a Dios, con una condición de que no podía caminar, se vuelve un líder en medio de la oposición que había. Y es donde me llama a mí la atención como un paralítico teniendo una condición se vuelve un líder en Capernaum. Porque el paralítico entendía que tenía un milagro dentro de su casa. Aleluya. Dentro de aquella casa había un milagro y el paralítico decidió cambiar su mentalidad. Si el paralítico ve su condición, dice: no vamos a poder entrar, hay oposición en la puerta, Jesús no va a dar con nosotros, vámonos por el camino en el cual regresamos. Pero lo primero que este paralítico hace para accesar a donde está Jesús y está su milagro y está su transformación es cambiar su mentalidad de paralítico. Gloria a Dios. Santo Jesús. Un paralítico liderando a cuatro que no eran paralíticos. Y es donde yo me siento a entender y a pensar cómo es posible que un paralítico esté dirigiendo a cuatro que no son paralíticos. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres un religioso, tú entiendes que el que ha tenido caídas, el que ha tenido fracaso, puede darte una experiencia que te va a bendecir. Tú entiendes que si Dios tiene que usar a un paralítico, lo va a usar. Porque de hecho hay gente ahí que han tenido falta, procesos, caídas, que quizás sienten que el diablo los acusa y le dice: tú eres un paralítico, tú fallaste en el 2015, en el 2016 fallaste, tomaste esta mala decisión. Pero ¿sabes qué? El paralítico cambió su mentalidad, porque es donde yo me encierro a pensar. El paralítico no llegó allá por casualidad, sino que Dios llamó al paralítico a través de su Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: ustedes no vinieron a mí,
necesario. Para los fariseos ya tú fallaste, tú no eres necesario. Pero Jesús llama a un paralítico al instante y dice: al paralítico es el que yo voy a usar para abrir camino a este gran avivamiento. Yo no sé si tú eres un paralítico, pero Dios me envió a darte una palabra. Te necesita. Fariseo llama al paralítico. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Cuando tú entiendes que tus fracasos no son impedimento para Dios usarte en el 2017, porque Dios no quiere lo que pasó contigo en el 15, en el 14, en el 13. A Dios no le interesa lo que pasó en esa temporada. Dios lo que va a hacer en este año es nuevo. Oh, gloria a Dios. Hay gente que bucea mirando tu condición, pero Dios no te ve como paralítico, porque te dije que Él no vio tu proceso del pasado. Él te está viendo ya levantado, saliendo de la casa. Oh. Los hermanos de José no entendían que él era un príncipe. No entendían que él era un joven de revelación y visión. Porque el que no sueña, que no tiene revelación por transformación, va a intentar asesinar tu destino, porque está malinterpretando lo que ya Dios te habló en el presente. Él no era un esclavo, lo vendieron como un esclavo, pero él era un príncipe, porque Dios no estaba viendo la condición de José en el presente, ya Dios lo estaba viendo en el final. Al igual que este paralítico no podía caminar, pero es el que Dios usa para abrir camino. Tú sabes que en medio de tu fracaso, de tu caída, Dios te dice hoy que te necesita para lo que quiera hacer. Ojo, te necesita. No importa si has tenido procesos de detención en el camino, Dios te necesita. Él necesita. Gloria a Dios por los que no han fracasado, por los que no tropiezan, por los que son fuertes siempre. Yo no vine a hablar con esos que no han fallado nunca. Yo vine a hablar hoy con paralíticos. Que en el cajón, yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento la gloria de papá aquí. No me mandó a dejar sacar de la vagina a la sopa. Gloria a Dios por Juan, que siempre estaba agarrado de Jesús. Gloria a Dios por Jacobo. Pero a Jesús le pareció escoger a Pedro, al que lo negó, al que maldijo. Él dijo: de aquí voy a salir. Eres tú el que yo quiero. Para el sistema, Pedro no era el elegible, pero para Jesús sí. Porque la religión no piensa como piensa Jesús. El que camina por revelación no está viendo al paralítico, está viendo al evangelista, al profeta, a la mujer de Dios que Dios ama. Dios mío, Dios. El diablo juzga tu presente, pero Dios transforma tu presente. No era el elegible. Puede ser que Jesús escoge. Porque como yo le voy a hablar a alguien de levantamiento si yo nunca he caído. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo te voy a hablar de nuevas oportunidades si nunca he fallado? Oh, gloria a Dios. Por eso cuando tú vas a predicarle a una vida, tú no le predicas información, tú le predicas experiencia de vivencia. Porque el teólogo te habla de un papel,
Mi mamá fue adicta a drogas. Pero luego Dios la levanta y la pone a dirigir un centro de damas. Aleluya. Este problema de adicción, gloria a Dios. Porque cuando tú entiendes que tú estás en un propósito, todo proceso de fracaso Dios lo usa como un almacén para bendecir a otros. Gloria a Dios. No mires tu fracaso como un desastre, míralo como un instrumento para levantar a otros. No dejes que el fracaso te siga trayendo sentidos de culpa por lo que pasó hace años atrás. Pero hay gente que son peor que el diablo, que le gustan sacar pasado, pecados que pasaron de hace 5 años. Cuando no ven que no se pueden defender, usan tu pasado para herir. No, pero aquello pasó contigo, esto contigo, entonces ven acá, ¿qué papel tú estás haciendo? Porque tú estás... algo está mal, porque el que tiene la imagen de Cristo no hace eso. Ve las mentalidades que Dios quiere romper. Falta de carácter y madurez. Porque el que es maduro entiende que el que te hizo daño era necesario para llevarte el propósito, como a José. José no dijo: ustedes me volvieron, me tiraron en el pozo, me vieron llorando. No, José tiene la revelación y la madurez. Y el que tiene revelación y madurez no mira su pasado para volver. Por eso José nunca volvió a la tierra de Jacob. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué él nunca fue a buscar a Jacob? Santo. José no va a buscar a Jacob porque él sabe que lo que él pasó tenía un cumplimiento. Parece que ya Dios le había mostrado el momento donde ellos iban a regresar. Y José pudo haber señalado a sus hermanos por el sentido de culpa que tenían. Pero ¿tú sabes qué hizo José? Dígame, ¿qué hizo? Vistió a los que le arrancaron el manto y le dio de comer a los que le hicieron pasar hambre. Porque cuando tú eres maduro, le das de comer al que te arrancó el manto y visto. Lo sentó a la mesa y le dijo: coma, písalo. Porque el que es maduro entiende que el proceso y el fracaso eran parte del propósito. Bendito Dios. Un paralítico activa su fe, se le imparte a otros. Un paralítico en escena rompiendo la mentalidad de los religiosos. El paralítico no se enfoca en la multitud, sino que él busca la oportunidad de acercarse a Jesús. El paralítico entiende que hacía falta una oportunidad, porque si había oposición, dice la Biblia, que no podía acercarse a Jesús. En pocas palabras, hay una oposición que no me permite acercarme a Jesús. Pero el paralítico dice: hay algo que no me permite tener contacto con Jesús, de tener relación con Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Le pasó por encima a todo aquello que estaba impidiendo que se acercara a Jesús. Yo vine a decirte que hay cosas que están impidiendo que tú te acerques a Jesús. Y hoy el Espíritu me mandó a decirle que te pases por encima a todo eso, porque ellos se fueron arriba y no se enfocaron en lo que estaba pasando abajo. Santo Dios. Vete por encima de todo lo que te impidiendo que tú te acerques a Jesús. Y irte por encima significa subir de nivel. Esto significa no mirar tu condición actual. Esto significa que tu condición
y el esfuerzo que tú vas a hacer para cambiar tu hoy, otros que están detrás de ti y que te están viendo como un líder van a seguirte y les vas a abrir camino para que ellos lo intenten. El paralítico no era el único que no podía subir, ni que podía pasar. Había más gente allí que decían: no podemos pasar, no podemos pasar. De momento usted ve la escena, 4 paralíticos que llegan, 4 líderes que llegan con un paralítico y están en la posición de la puerta y están diciendo: ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a pasar? Y de momento en este panorama entran los 4 líderes con un paralítico y todo el mundo está mirando y dice: un paralítico. Si nosotros que tenemos la condición actual de que podemos caminar, no podemos pasar, este paralítico va a pasar. Y comenzaron los religiosos: mira para allá un paralítico. Comenzaron a burlarse de él: mira un paralítico, intentando de nuevo, no. Pero ellos hicieron los sordos y dijeron algo: vamos a romper el techo. Y subieron de nivel y rompieron el techo, porque van a haber temporadas que tú mover las cosas no va a ser suficiente. Hay cosas que Dios no quiere que tú las muevas de tu vida. Hay cosas que Dios quiere que tú las rompas de... ¡Ay, Dios mío, Dios! ¡Que tú las rompas! El problema de tú mover las cosas es que después las vuelves a coger. Entonces cuando los discípulos, Jesús los llama, los discípulos no ponen la red en la orilla. Santo Jesús. Los discípulos la sueltan y las dejan ir para que no regresen. Porque hay gente que muevan cosas de su vida que son impedimentos y después vienen, vuelven y las buscan. Pero ellos dijeron: olvídate de las redes. Hay cosas que hay que romper, desaparecer, remover de tu vida plenamente y para siempre. Hay relaciones que tú tienes que ir cortando: el WhatsApp, el Facebook, el Messenger. Cosas que, oh, gloria a Dios, que están impidiendo. Cambia el número, algo, pero rompe. ¡Rompe! Santo Jesús. Para que el avivamiento se manifieste. Ahora, los que los menosprecian tienen que ser testigos de cómo entonces un paralítico en una condición quizás mucho menor a la que de ellos rompe camino para que otros pasen. Dios está llamando a gente hoy aquí que quizás se encuentran como aquel paralítico, menospreciados por un sistema, que sienten que quizás no están alineados a un propósito, que sienten que su temporada ha pasado y que ya Dios se olvidó de ellos. Pero no, Dios quiere decirte hoy que tu necesario, tu proceso era necesario, porque es el proceso que Dios ha usado para transformarte. Dios quiere que dejes de lamentarte por lo que ya pasó y te enfoques a lo que está por venir. Ya el pasado nada te ofrece. Sube de nivel. No muevas las cosas. Rompe todo lo que tengas que romper. Hay veces que hay que romper ciertas reglas que te están rodeando, como romper un techo, oh, gloria a Dios. Pero hay veces que no tienes que preguntar. Actúa, corre, acciona. No pidas la opinión de la gente que te rodea. Dios quiere que actúes. Santo Jesús. Está preguntando a la gente que no tiene visión. Gloria a Dios. Paralítico no le preguntó a nadie: ¿puedo subir? No, él subió. Quizás si se deja llevar por lo que estaba allí en la puerta, no sube nunca. Los que están en la ciudad tipifican los que no son compatibles a tu propósito. Es lo primero. Los que están en la puerta tipifican los que en vez de ayudarte a entrar te ayudan a salir. Porque hay gente que no atribuyen a tu propósito dentro de la casa, sino que te sacan para afuera. Aleluya. ¿Cuánta gente no hay afuera por gente que los empujaron? Santo. Presionaron, los lastimaron, los vituperaron, en vez de ser instrumento de restauración.
fueron instrumentos de oposición. Santo, aleluya. Bendito Dios. Oposición en la casa. En la casa, en la iglesia, la oposición que hay. Pero tú tienes que entender una cosa. Dentro de aquella casa había algo que le pertenecía al paralítico. Gloria a Dios. Hay gente que sabe que lo que es tuyo, y van a intentar robártelo, de usurpar lo que no es de ellos. Pero tú no vas a hacer como hicieron los otros que estaban afuera, que dejaron que su milagro pasara, sino que tú vas a ser como el paralítico. Uno, te vas a desconectar de los que no van a tu propósito. Dos, que aunque te intenten sacar para afuera, vas a permanecer adentro y crees que lo que Dios te prometió en la casa lo vas a ver cumplido, pero tienes que accionar, te tienes que mover. ¿Tú quieres ver la promesa de Dios aquí en la casa cumplida sobre su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Acciona. Aleluya. Escúchame. El paralítico cambió su mentalidad. El paralítico activó su fe. El paralítico era necesario en medio de aquella gran multitud. El paralítico no movió una cosa del lugar, rompió algo que se tenía que romper. Y último, todos fueron testigos de aquel que había entrado en una condición y salió en otra condición. Entró en una condición, ya no era el paralítico, ahora era el que cargaba el lecho. Ahora era el transformado. Ahora era, wow, tuvo valor de meterse dentro de la casa y llevarse lo que era de él. De hecho, hay cosas que te están esperando en esta casa. Lo que pasa es que tú no te has accionado y no has hecho para conquistarlo. Y está esperando por ti a que tú acciones, que cambies tu mentalidad, tu conformismo, tu condición de que ya Dios se olvidó de mí. No, todavía hay cosas más que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu casa, con tu ministerio, con todo lo que te rodea. Mira por encima de la oposición. Santo Fueron Jesús. testigos todos los que estaban en la ciudad, los que estaban en la puerta y los que estaban en la casa. Hay gente que no va a querer celebrar contigo tu milagro, pero otros sí. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Santo Jesús. Hay otros que no están muy contentos con tu llamado, pero no son tus enemigos, porque el obstáculo en la puerta no es su enemigo. Gracias al obstáculo que los hicieron subir de nivel. Aleluya. Gracias, Jehová. Fe en acción te impulsa a entrar donde hay oposición. Santo Jesús. Activa tu fe. Vuelve a creer a lo que Dios te dijo un día. Dios no tiene que repetirte las cosas 20 veces, porque Dios habla una vez y lo que Él dice una vez se tiene que cumplir. Vuelve a hacer memoria de lo que Dios habló sobre tu vida y vuelve a creer en esa palabra. 2. La fe te va a subir de nivel. 4. No dejes que tu presente impida a ver el cumplimiento de tu futuro. Y 4, Dios te necesita, aún estés viviendo cualquier panorama difícil, condición que has experimentado, puede Santo ser Jesús, caída, gloria a errores, Dios. debilidades, Santo, cosas que han sido de cicatrices en tu vida, pero Dios te necesita para un gran avivamiento, porque Jesús me está mandando a llamar aquí gente. Jesús me está diciendo lo que pasó contigo ayer. Él te está diciendo, te necesito hoy. Gloria a Dios. Hoy es que te
necesitan. Hoy es que eres necesario. Y hoy te mandaron a traer esta palabra para tu vida. Reciba. Hijo, reciba. No eres un gusano, eres una mariposa. Santo. La bellota se cansó de estar en el suelo, se levantó, rompió con el círculo que le rodeaba, se volvió una gloria. Hoy vuelve a mirar el proceso como el instrumento que Dios está usando para cumplir el propósito de Dios para contigo. El proceso no es tu enemigo. El proceso es el instrumento de Dios para llevarte al propósito. Cambia tu mentalidad y no veas el proceso como tu enemigo. Velo parte de tu destino. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Praise God. Pablo dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Ponte de pie y el Espíritu me dijo, corta, no puedo seguir. Santo. Si no lo daño, me da la señal, digo ya, gloria a Dios. Me gustaría seguir, pero ya me dijeron stop. Santo. Si no lo daño, gloria a Dios. Aleluya. Escuche bien. El que quiera oración pasa al frente.